Muy buenas tardes, chicos. Sean todos bienvenidos a esta exposición de este Power, en la cual vamos a hablar la tarea docente y la educación y contemplaremos las teorías del aprendizaje. ¿De dónde viene el concepto educación? Deriva del latín. Educare significa alimentar, criar. Educere, desarrollar y crecer. El humano va a lograr una transformación, nos va a enriquecer, vamos a socializar con nuestros compañeros, con nuestros pares y vamos a tener cada uno una individualización. Y en esta filmina está la educación y la masificación. Y acá hay hice como un resumen para que ustedes lo entendieran mucho mejor qué es masificación. Dice, si la individualización y la socialización no se armonizan, no se complementan y no responde a su verdadera esencia educativa, no se trataría de educación, se trataría entonces de masificación. Acción educativa es la influencia que ejerce el educador en el educando para promover el desarrollo del individuo. Educadores son quienes tienen la intencionalidad de influir en el otro para el desarrollo de su personalidad. Y dentro de esta acción educativa, ¿quiénes la van a ejercer? Muchas veces la ejercen nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros superiores, nuestros docentes. Y bueno, y también se va a clasificar esta acción educativa en asistemática y sistemática. Sistemática ya es a nivel ya más jerárquico, a nivel más gubernamental, en el cual en este caso sería el Ministerio de Educación con sus programas, con sus planes de estudio, que baja a las diferentes provincias para poder enmarcar todo el accionar educativo que tiene que tener cada provincia. Y en este caso no solo tienen la intención de educar, sino que se reflexiona, se selecciona contenido, se fijan ahí objetivos, se perfeccionan los métodos en base a la experiencia, con la finalidad de provocar situaciones para lograr el propósito de educar. Bien. En la acción educativa asistemática y sistemática hay algunas características, de las cuales las características general principales. La sistemática es realizada por una influencia espontánea, se tiene conciencia de que se educa, pero no se reflexiona sobre el hecho educativo en sí. Es difusa, todos enseñan a todos, se realiza esta accionar en todo momento y lugar. En cuanto a la sistemática, esta acción es intencional, reflexiva, selectiva, se realiza en momentos y lugares determinados por personas especializadas, tiende a lograr objetivos explícitos determinados. Acá tenemos el concepto del fin de la educación, como lo dice el apartado, fin de la educación que pretende, en este caso, la parte gubernamental hacia nosotros, en este caso sería el Ministerio de Educación, que pretende, a través de sus proyectos, a través de su programa, a través de las currículas que ellos bajan desde la nación hacia las provincias. Y bueno, y este fin de la educación, el concepto, para resumirlo, sería el proceso por el cual el hombre crece, se desarrolle conforme a las pautas y necesidades de la sociedad a la cual pertenece, la cual va cambiando conforme a sus integrantes, se enriquecen en la interrelación social, supone un ideal de superación, de elevación del ser humano, un mejoramiento
de nosotros mismos en la parte individual y social. Y parte del supuesto de ser a un deber ser. Y acá tenemos quién formula los fines de la educación. Acá, como les dije anteriormente, el gobierno, a través de sus organismos oficiales, en este caso el Ministerio de Educación, baja sus políticas educativas basados filosóficamente en el modelo de sociedad que se propone, mediante la investigación de la realidad que nos da las características y necesidades actuales y futuras de la sociedad para el desarrollo de esta y su inserción en el mundo. ¿Qué va a lograr el fin de esta educación hacia el ser humano? Este fin de la educación va a dotar al ser humano de herramientas que le permitan crecer tanto individual como espiritualmente. También va a poder desarrollar su capacidad de libertad, comunicación, sin dogmas que lo limiten, sino que pueda adaptarse a la realidad e influir en los cambios para el crecimiento de la sociedad. Y nos vamos al proceso de enseñanza, en el cual la parte conceptual nos dice que es la serie de actos que realiza el docente con el propósito de crear condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir, vivir experiencias que le permitan adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. Dentro del proceso de enseñanza tenemos lo que es la enseñanza misma y la acción educativa. En la enseñanza va a lograr objetivos definidos en ciertos aspectos de la personalidad, y en la parte de la acción educativa va a haber un desarrollo integral de la personalidad. Y estamos en las condiciones del aprendizaje y de la enseñanza. Para que el aprendizaje tenga lugar y se logren estos objetivos, tienen que haber dos condiciones. Estas pueden ser internas o externas. Dentro de las condiciones internas estaría la estructura cognitiva, la estructura afectiva, la motivación, que es muy importante para poder lograr los objetivos que pretendamos. Tener también la actitud, tener las capacidades individuales. Y las condiciones externas se refiere al contexto de estudio, estrategia de enseñanza, qué va a utilizar el alumno para poder mejorar ese tipo de estudio. Acá hay elementos de la situación de enseñanza y aprendizaje. El grupo más importante está constituido por el docente y el alumno. Acá se fijan objetivos de resultado de aprendizaje y dentro de estos elementos se encuentran los contenidos, las técnicas de enseñanza, las actividades realizadas por los docentes y alumnos y algunos recursos auxiliares. En el proceso de enseñanza existen tres fases, que son la planificación de la enseñanza, la conducción del aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Y acá vemos que el aprendizaje implica un cambio en la capacidad, disposición y potencialidad de responder. Existen diferentes tipos de aprendizaje, tal como el aprendizaje y conducta, aprendizaje como proceso, como educación y como producto o resultado. En el aprendizaje tenemos la parte de la conducta, en la parte cognitiva sería nuestra memorización, nuestros conceptos, nuestros principios. La parte psicomotriz, nuestra coordinación, nuestra precisión. En la parte volitivo, afectivo, están las actitudes, nuestros sentimientos, nuestros intereses. Y siempre se dan estos tres simultáneamente, pero siempre va a prevalecer o va a predominar uno de estos. Elementos del proceso de aprendizaje están las motivaciones del sujeto, las actividades, las experiencias y las capacidades. Y esto se va a lograr o se va a adquirir a través de una conducta que la integra la parte cognitiva, la parte psicomotriz y la parte afectivo-volitivo.
Según las capacidades, tenemos la información verbal, las destrezas intelectuales, las estrategias cognitivas, las actitudes y por último las destrezas motoras. Tipo de aprendizaje según las condiciones que se requieren. Según el psicólogo Cagné, estableció 8 tipos de aprendizajes ordenados jerárquicamente. Son la reacción ante una señal, tenemos estímulo y respuesta, encadenamiento motor, asociación verbal, discriminación múltiple, conceptos, principios y por último, resolución de problemas. En el proceso de comunicación existe un emisor y un receptor, el cual tiene un mensaje, un canal, del cual se va a nutrir de un feedback o una retroalimentación, tanto del emisor como del receptor. ¿Qué es la comunicación didáctica? Se basa en una comunicación multidireccional. El educador, docente y el educando alumno son objetos activos. En un grado y modo diferentes, ambos cumplen funciones que tienden a integrarse para lograr un fin, que es la educación del hombre. Y la comunicación didáctica contiene elementos. De esos elementos está el docente, los alumnos, el mensaje de la comunicación didáctica y el código. Bien, pasamos ahora a la teoría conductista. ¿A qué se refiere esta teoría? Dice que se concibe como el aprendizaje ciego y mecánico de asociaciones y estímulos y respuestas, provocado por respuestas externas. Esta teoría depende exclusivamente de los estímulos que proporciona el mundo exterior. Es importante reforzar las conductas para alcanzar las respuestas deseadas. De la frecuencia o ejercicio de la repetición es fundamental para aprender. Dentro de los principales representantes del conductismo tenemos a Pavlov, Watson, Skinner y Thorndike. ¿Qué sostiene esta teoría conductista? Sostiene que el hombre y el animal son sustancialmente iguales, solo hay una diferencia de grados, el hombre lo determina su conducta, se debe estudiar al ser humano para conducirlo, para manejarlo y fiscalizarlo en las acciones humanas. Y vemos la teoría cognitivista, que es un conjunto de supuestos psicológicos sobre el aprendizaje, derivado de las ciencias cognitivas. En lugar de promover el desempeño observable del estudiante, se comenzó a poner énfasis en promover el procesamiento mental. En esta teoría, el estudiante es visto como un participante activo del proceso de enseñanza. Esta teoría no se dedica a las respuestas objetivas y abiertas de los sujetos, sino a los que estos sabían, al modo cómo adquirían el conocimiento y cómo lo usaban. Dentro de los principales teoristas cognitivistas son Herbert Simon, George Miller y Noam Chomsky. Y nos queda la última teoría, que es el constructivismo. Se define como el papel activo del alumno, supone cuestionar la asimilación pasiva y acrítica del conocimiento. Se parte del supuesto que el conocimiento está a la disposición de todos, pero cada cual se lo apropia de manera diferente y específica. Dentro de los teoristas principales de esta corriente son Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky. Y dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje tenemos 3 modelos. Los 3 modelos principales es el modelo proceso-producto, el modelo medicional y el modelo ecológico. Para que ustedes tengan una idea, un resumen de este modelo de proceso y producto, la variable más importante y decisiva es el profesor, y de esta depende el rendimiento del alumno, mientras que el modelo medicional ya es un poquito más flexible, incorpora la variable mediadora del alumno y del profesor como principales responsables de los efectos reales de la vida en el aula, tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Y nos queda el modelo ecológico, el cual dice que la vida en el aula se concibe como un sistema social, donde el intercambio sociocultural es el eje, considera que hay una influencia recíproca entre el profesor y el alumno,
y su objetivo es detectar no solo los procesos cognitivos, sino la relación entre el medio ambiente y el comportamiento individual y colectivo.